Bien, hoy vamos a hablar sobre cómo abordar el tercio medio de la cara, ¿de acuerdo? Bueno, para empezar, como no podía ser de otra manera, vamos a empezar con la anatomía, con una mayúscula muy grande porque considero que es la base para poder entender todo lo demás. Normalmente cuando hablamos del tercio medio, de los tercios de la cara, pues se dividen en tercio superior, tercio medio y tercio inferior. El tercio superior iría pues de la línea de implantación superior del cuero, de la línea de implantación del cuero cabelludo a lo que sería el arco ciliar, donde están las cejas. Por debajo de esto ya está más o menos la altura justo por debajo de las alas nasales, pues tendríamos el tercio medio y de ahí hasta el borde inferior del mentón el tercio inferior. Lo que pasa que esto es una clasificación que a mí no me gusta del todo porque solapa como diferentes zonas que tanto estructural como funcionalmente están relacionadas. Por lo tanto, yo prefiero clasificar la anatomía de la cara por regiones o subregiones. Tendríamos la región temporal, la región de la frente, la región ciliar, la región glabelar, la región nasal, la región palpebral, la región infraorbitaria, lateral y medial. Tendríamos también lo que es la región central del tercio medio o medial del tercio medio, depende quién lo diga. Que como veremos más adelante pues está dividida en tres subregiones, que son la región más medial de la región central del midface, la región intermedia y la región lateral. Bien. También tendríamos la región parotidomaseterina, la región bucal y la región perioral, ¿de acuerdo? Entonces, hoy que vamos a hablar del tercio medio, pues yo normalmente cuando pienso en el tercio medio, desde luego estoy pensando en la región infraorbitaria, sobre todo lateral, pero también tendréis que conocer la anatomía de la región medial, lo que es el central midface, la región parotidomaseterina, porque aunque si hacemos las líneas de los tres tercios de la cara, pues quedaría en parte en el tercio inferior, también forma parte del tercio medio. Y también me gusta hablar de la región bucal, porque si bien la región bucal claramente estaría en lo que es el tercio inferior, está claramente relacionada con el tercio medio de la cara también. O sea, para entender la anatomía no podemos dejar de hablar de esta región. Bueno, cuando hablamos del tercio medio, pues tenemos que entender perfectamente los compartimentos grasos del tercio medio para bueno, pues entender qué zonas vamos a tratar y qué estructuras podemos encontrar en esas zonas, su localización geográfica, tanto a nivel como tridimensional. Si empezamos por las capas más profundas, tendríamos a nivel medial el espacio piriforme profundo, entre el paquete infraorbitario y la vena angular tendríamos la grasa profunda medial. Luego entre la vena angular y el ligamento cigomático cutáneo, el músculo cigomático mayor, tendríamos lo que sería la grasa profunda lateral. Luego ya nos iríamos a la región malar, que queda definida un poquito pues, lo que sería el ligamento de retención orbicular y el ligamento cigomático cutáneo. Y aquí, bueno, pues luego profundizaremos un poquito más, pero podemos encontrar esa grasa que hay quien le llama el SUF o grasa preperióstica del espacio precigomático. No os preocupéis que luego lo describiremos bien. Luego, a nivel medial también tenemos un espacio que no es ni superficial ni profundo, porque está en un plano intermedio, que sería el espacio premaxilar, donde encontraremos la grasa nasolabial profunda, que como ahora veréis no debéis confundir con la grasa nasolabial superficial. Este espacio es un espacio que está por encima del músculo elevador del labio superior a la nasal. Por debajo de este músculo nos encontraremos el espacio piriforme, que aquí ya no lo vemos porque está tapado, y parte de la grasa profunda medial. Pero bueno, todo esto lo iremos explicando con detalle a medida que avance la charla. Bien, luego ya a nivel superficial tendríamos la grasa superficial medial, que es lo que bueno, clásicamente le han llamado el malar fat pad, la grasa intermedia, superficial intermedia, y por encima de lo que sería la parótida, cubriendo la región por delante de la oreja y sobre el ángulo de la mandíbula, pues tendríamos la grasa profunda lateral. Y bueno, esto es la línea de ligamentos que nos separa un poquito
lo que es medial a la línea de ligamentos de lo que es lateral. Cuando hablemos un poco del enfoque más funcional, ya hablaremos de la línea de ligamentos y del concepto del septo facial transverso. Lo dejaremos para luego. Bien, aquí os marco también dos grasas superficiales con otro color, que es la grasa nasolabial superficial y la grasa de los jowls. Recordad, la grasa nasolabial superficial no la confundáis con la grasa nasolabial profunda, ¿de acuerdo? La grasa nasolabial profunda es la que está formada, la que llena el espacio premaxilar. En cambio, la grasa nasolabial superficial es una grasa que es superficial, que está por debajo de la piel, ¿de acuerdo? Tanto la grasa nasolabial superficial como la grasa de los jowls no es aconsejable tratarlas porque, como veremos más adelante, pues generarían un cierto peso y nos pueden empeorar tanto el surco nasogeniano como el surco labiomandibular o las líneas de marioneta. Bien, bueno, pues vamos a empezar hablando de lo que es el central midface, ¿de acuerdo? Que es esta región un poco, pues eso, limitada por arriba por el ligamento cigomático cutáneo en su región más medial, el tear trough ligament, pero no es más que la extensión del ligamento cigomático cutáneo y del ligamento de retención orbicular en la región medial, infraocular medial, ¿de acuerdo? Lateralmente pues tendríamos el músculo cigomático mayor y a nivel medial pues tendríamos la apertura piriforme y el surco nasogeniano. Bien, este central midface lo podemos clasificar en una región medial, o sea, entre la apertura piriforme y el paquete infraorbitario, una subregión intermedia entre el paquete infraorbitario y la vena angular, y una subregión lateral que quedaría entre el músculo cigomático mayor, el ligamento cigomático cutáneo y la vena angular. Vamos a empezar hablando de la región medial, ¿vale? En la región medial podemos hablar incluso de 7 capas, ¿eh? Si vamos de profundo a superficial, bueno, evidentemente tenemos el periósteo y por encima del periósteo pues nos vamos a encontrar el espacio piriforme profundo, ¿de acuerdo? Por el espacio piriforme profundo normalmente discurre en esta zona la arteria angular. La arteria angular es la arteria facial, que cambia de nombre una vez ya dado la arteria labial superior. Por encima de este espacio piriforme, cubriendo este espacio piriforme, vamos a tener al músculo elevador del labio superior, a la nasal, ¿de acuerdo? Por encima de este músculo nos encontraremos esa grasa que os he dicho antes, que es la grasa nasolabial profunda, que es la grasa que rellena el espacio premaxilar. Si nos vamos a más superficial, pues en la región más craneal encontraremos el músculo, la parte orbitaria del músculo orbicular de los ojos, ¿de acuerdo? Y en la parte más caudal, pero en el mismo plano, pues encontraríamos lo que se viene a llamar el SMAS, ¿de acuerdo? O sea, recordad que el SMAS en realidad se debería llamar fascia superficial, la clásica clasificación de capas anatómicas de 5 capas, que siempre se dice está la piel, por debajo la grasa superficial, por debajo la fascia superficial, por debajo los espacios profundos y por debajo estaría la fascia profunda o periósteo, dependiendo de si estamos encima del hueso o estamos encima de músculos masticatorios o de glándulas, ¿de acuerdo? Bien. Esta fascia superficial o capa 3 tiene varios nombres dependiendo de dónde estemos, ¿no? En la región frontal pues se llama músculo frontal, en la región temporal fascia temporal superficial, en el tercio inferior y el cuello se llama músculo platisma y en la región periocular pues se llama músculo orbicular de los ojos. Y en la región preauricular pues se le viene a llamar fascia platismo auricular, pero en la región, digamos, del tercio medio, en la mayor parte del tercio medio, pues clásicamente se le ha llamado SMAS, ¿no? Ahora hay bastante controversia al respecto, ¿no? Y se habla de que, bueno, de que el SMAS, precisamente donde se le llama SMAS, no existe como una entidad reconocible, pero eso no es el tema de hoy, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que el espacio premaxilar estaría entre el músculo elevador del labio superior a la nasal por debajo y el SMAS si estamos en la zona más caudal o el músculo orbicular si estamos en la zona más craneal por encima. Ya si nos vamos a más superficial encontraremos la grasa
nasolabial superficial, que, insisto, no confundáis con la grasa nasolabial profunda del espacio premaxilar. Y luego la piel. Bien, esto que os marco aquí es el músculo elevador del labio superior a la nasal, ¿de acuerdo? Que nos da cobertura a todo lo que es el espacio piriforme y parte, como ahora veréis, de la grasa profunda medial de la mejilla. Entonces, aquí hay un poco de lío, porque cuando yo hable de músculo elevador del labio superior a la nasal, estoy hablando del músculo elevador del labio superior a la nasal y del músculo elevador del labio superior. En realidad no me gusta diferenciar como si fueran dos músculos diferentes, porque en realidad es una capa muscular que, bueno, sí, clásicamente se le ha venido a llamar a la parte más medial músculo elevador del ala nasal y labio superior, y a la parte más lateral músculo elevador del labio superior. Pero cuando yo diga músculo elevador del ala nasal labio superior, en realidad me refiero a la unidad muscular que nos separa, digamos, lo que sería el espacio premaxilar del espacio piriforme profundo en la zona más medial, o, como ahora veréis, de la grasa profunda medial. Bien, si nos vamos a la región intermedia, como os he dicho, pues en lugar de espacio piriforme, pues vamos a tener la grasa profunda medial. Pero bueno, viene a ser un poco el mismo plano anatómico, lo que en lugar de estar medial al paquete infraorbitario, está lateral entre el paquete infraorbitario y la vena angular. Bien, aquí seguimos teniendo 7 capas anatómicas, ¿de acuerdo? Tenemos el periósteo, tenemos la grasa profunda medial, el músculo elevador del ala nasal labio superior, el espacio premaxilar con la grasa profunda nasolabial, y por encima, pues dependiendo de si estamos en la zona más craneal, tendremos la porción orbitaria del músculo orbicular de los ojos, y en la región más caudal, pues eso que hemos llamado toda la vida ESMAS. Si nos vamos al plano más superficial, pues lo que nos vamos a encontrar es, pues, va sobre todo parte de la grasa nasolabial superficial, su parte más lateral, y parte también de la grasa superficial medial de la mejilla, como hemos descrito antes en los compartimentos de toda la zona. Bien, y como veis, el músculo elevador del labio superior a la nasal se extiende hasta esta región intermedia, pero su zona, digamos, más lateral no está cubierta. Y esto, bueno, luego lo veréis cuando hable de la técnica para rellenar la zona, cómo aprovecho esta ventanita para introducir mi cánula. Bien. Ahora nos vamos ya a lo que sería de la región del central midface a la región lateral. En la región lateral, como aquí no llega el músculo elevador del labio superior a la nasal, pues ya no vamos a poder hablar de 7 capas, sino hablaremos de 5 capas, la estructura laminar clásica, ¿no? Con el periósteo por debajo, la grasa profunda lateral como compartimento profundo, el ESMAS por encima o fascia superficial, luego la grasa profunda medial de la mejilla, aquí la grasa superficial será la grasa profunda medial de la mejilla, y por encima ya tendríamos la piel. Vale, dejemos el central midface y vámonos a la región infraorbitaria. Recordad que tenemos una región medial y una región lateral. Vamos a empezar, o región malar. Vamos a empezar hablando de la región lateral. En la región lateral, pues también podemos hablar de 7 capas anatómicas, ¿de acuerdo? Si vamos de profundo a superficial, tendríamos el periósteo, evidentemente. Luego encontraríamos el espacio precigomático con la grasa preperióstica, que es una grasa que está adherida al hueso y es inmóvil. Luego tendríamos como una capsulita que nos cubre esta grasa. Por encima de esta capsulita tendríamos el SUF, ¿vale? El SUF real, porque el SUF es diferente de esta grasa preperióstica. Luego ya nos encontraríamos la parte orbitaria del músculo orbicular de los ojos, como lámina, digamos, 3 en profundidad, y por encima de esto nos encontraríamos ya la grasa superficial, que aquí es la grasa, el compartimento superficial medial de la mejilla. Entonces alguno dirá, sí, hombre, esto son ganas de complicarse, ¿no? Esto es más sencillo. Bueno, pues no lo digo por decir, porque si nosotros nos vamos a la histología micro, pues vamos a encontrar aquí la grasa superficial, con unas características diferentes. Vamos a encontrar el músculo orbicular,
¿de acuerdo? Por debajo del músculo orbicular y adherido al músculo orbicular vamos a encontrar el SUF. Por debajo del SUF vamos a encontrar la fascia precigomática y por debajo vamos a encontrar la grasa preperióstica, que tiene unas características completamente diferentes a las del SUF. Y si lo vemos en una imagen macro, pues también vamos a poder distinguirlo claramente. Tenemos aquí la grasa superficial, el músculo orbicular, la grasa del SUF, la fascia precigomática y por debajo la grasa preperióstica adherida al hueso, que como veis es completamente diferente, mucho más los lóbulos son mucho más redonditos que la grasa del SUF. Bien, además tiene otras implicaciones. En el espacio precigomático no vamos a encontrar linfáticos. Los linfáticos profundos de la región infraorbitaria lateral van por el SUF, ¿de acuerdo? No por el espacio precigomático, no por la grasa preperióstica. Y esto también tiene implicaciones a la hora de realizar tratamientos, ¿no? Pues si tú inyectas el SUF, puedes comprimir esos linfáticos y tienes más posibilidades de producir edema que si tratas la grasa precigomática. Hay la grasa preperióstica del espacio precigomático. Bien. Entonces alguno dirá, hombre, no sé yo. Bueno, pues sí, en la ecografía podéis ver la piel, la grasa subcutánea, el músculo orbicular aquí, el SUF adherido al músculo orbicular y el espacio precigomático con la grasa precigomática. Y es importante entender esto porque es que si bien la grasa precigomática es una grasa que está adherida al hueso y no se mueve, en cambio la grasita del SUF se mueve con los movimientos de la mímica, con los movimientos del músculo orbicular, cuando tiramos al sonreír con el cigomático mayor hacia arriba. Por lo tanto, hemos de entender el SUF como un espacio que no sería ni profundo ni superficial, sería como un espacio intermedio, un poco como el espacio premaxilar, ¿de acuerdo? Bien, siguiendo en la región infraocular, si nos vamos a la región medial, es una región anatómicamente mucho más sencilla, donde vamos a tener solo 3 capas, que son la piel, el músculo orbicular y el periósteo. Por lo tanto, aquí, y totalmente adheridas, por lo tanto, aquí poco vais a poder inyectar con cánula, a no ser que disequéis, que me parece muy traumático, y con aguja. No sé si veis esta estructura que va justo por debajo, ¿de acuerdo? Que es la vena angular. Pues no sé, pinchar esta zona, la posibilidad de producir un hemato, en el mejor de los casos un hematoma bastante considerable, pues es más que probable. Bien. Por lo tanto, así ya para acabar con la región infraocular, la región lateral o malar 7 capas, compleja, la región medial más sencilla porque solo hay 3 capas. Bien, si nos vamos ya por encima de lo que sería el ligamento de retención orbicular y nos vamos al párpado, pues también vamos a encontrar una estructura laminar, ¿de acuerdo? Aquí va a ser, igual es más fácil entenderlo de superficial a profundo. Tendremos la piel, tendremos la porción palpebral del músculo orbicular de los ojos y luego por debajo del músculo orbicular vamos a tener una cosa que se llama espacio preseptal, que está entre el músculo orbicular y el septo orbitario. ¿De acuerdo? Por debajo del septo orbitario nos encontraremos la grasa preaponeurótica, lo de las bolsas grasas que se quitan en la cirugía, y cuando nos hacemos mayores pues acaban protuyendo y forman, bueno, pues ese aspecto de bolsas en el párpado inferior o en el párpado superior también. Este espacio preseptal, que aquí os lo he puesto muy, muy grande, en realidad es un espacio que no existe como tal, o sea, es un espacio virtual, es un espacio que lo puedes ver cuando lo disecas quirúrgicamente o si inyectas producto dentro de él, que verás que lo distiende, pero cuando lo miras con el ecógrafo no lo vas a distinguir. Parece que el músculo orbicular está totalmente pegado al septo orbitario. Bien, para que os hagáis un poco una idea, en cortes sagitales, tanto a nivel, digamos, de la región medial, a nivel de la transición de la región medial del central midface a la región intermedia, o sea, donde estaría el paquete infraorbitario, en la región, un corte en la región intermedia, un corte en la región lateral del central midface y también de la región infraorbitaria lateral, pues aquí os he puesto unos esquemas, ¿de acuerdo? Esto sería el suelo de la órbita, el reborde orbitario y la pared anterior del maxilar en el corte más medial. Entonces,
Pues a nivel orbitario, a nivel palpebral, pues eso, tenemos la grasa preaponeurótica, el septo orbitario, el espacio preseptal, que como os he dicho es virtual, aquí os lo pongo, pero en realidad no se vería, el músculo orbicular y la piel. Aquí debajo tenemos el ligamento de retención orbitario, orbicular, y por debajo, pues bueno, pues vamos a encontrar las diferentes capas, ¿no? La piel, la grasa nasolabial superficial, el músculo orbicular de los ojos, la porción orbitaria, el espacio premaxilar, el músculo elevador del labio superior a la nasal y por debajo el espacio piriforme. Esto es la vena angular, que en esta zona tan medial, en realidad, la vena angular se mete como dentro del músculo orbicular. Es como, pasa un poco como con la arteria temporal superficial en la sien, que va por dentro de la fascia superficial. Fascia superficial en la sien se llama fascia temporal superficial en la región infraocular se llama músculo orbicular. Si nos vamos a la transición, digamos, al punto donde sale el paquete infraorbitario, pues bueno, a nivel de párpado es lo mismo, ya lo he explicado, pero por debajo del ligamento de retención orbitario, pues vamos a encontrar la piel. Aquí podríamos estar hablando de grasa, del límite entre lo que sería la grasa nasolabial superficial y la grasa medial superficial de la mejilla. Por debajo el músculo orbicular, por debajo el espacio premaxilar, por debajo el músculo elevador del ala nasal labio superior, que nos cubre la salida del paquete infraorbitario. Y por debajo de la salida del paquete infraorbitario vamos a encontrarnos un músculo que es el músculo elevador del ángulo de la boca, ¿vale? Que también contribuye un poco a formar el suelo, aparte del periósteo, el suelo del espacio piriforme y del espacio o grasa profunda medial de la mejilla. Si nos vamos un poquito más laterales, aquí ya vamos a coger también en el corte parte del espacio infraorbitario lateral, y lo que vamos a encontrarnos es a nivel de párpado nada, es todo lo mismo, pero a nivel ya de región infraocular, pues vamos a encontrar el ligamento de retención orbitario, pero un poquito más abajo el ligamento cigomático cutáneo en la región infraorbitaria. Tendríamos la piel, la grasa superficial, que aquí como os he dicho es la grasa superficial medial de la mejilla, el músculo orbicular, el SUF, la cápsula precigomática y la grasa preperióstica. Si nos vamos ya un poquito por debajo, a la región intermedia del central midface, pues tendríamos la piel, la grasa superficial medial de la mejilla, tendríamos a nivel de capa 3 o fascia superficial, tendríamos en la región más craneal, como ya os he explicado, el músculo orbicular y en la región más caudal el esmas. Luego tendríamos el espacio precigomático con la grasa nasolabial profunda, luego tendríamos el músculo elevador del labio superior a la nasal y por debajo tendríamos la grasa profunda medial de la mejilla. Si nos vamos todavía más laterales, ya un poco laterales a lo que sería en el corte la vena angular, pues bueno, a nivel de párpado lo mismo, a nivel de la región infraocular encontraremos lo mismo que en el otro corte, pero un poco más grande todo, porque esto forma como un triángulo con el ligamento de retención orbitario y el ligamento cigomático cutáneo, pero aquí lo que es interesante es que por debajo del ligamento cigomático cutáneo, en la región lateral del central midface, esta región limitada por la vena angular, el ligamento cigomático cutáneo y el músculo cigomático mayor, pues ya no hay 7 capas, sino que tenemos la piel, la grasa superficial, el esmas y la grasa profunda lateral de la mejilla, ¿vale? Yo pienso que esta visión ayuda un poco a entender mejor la zona. Y aquí también os he puesto un esquema, ¿vale?, de las diferentes áreas. Tendríamos del central midface la región medial con el 1, la región intermedia, la región lateral, con el 2 y el 3, y luego la región infraorbitaria lateral con el 4, con sus límites anatómicos como es el paquete infraorbitario, la vena angular y el ligamento cigomático cutáneo. Paquete infraorbitario, vena angular, ligamento cigomático cutáneo y las diferentes capas anatómicas que ya las hemos explicado. Esto, bueno, pues en el vídeo al que podréis acceder, bueno, os lo vais mirando y
paráis, avanzáis, vais atrás, ya sé que es un poco complejo, pero a base de mirarlo, pues uno lo va memorizando. Bien, aquí en un cadáver real, pues bueno, para que os ubiquéis un poquito, tendríamos esto sería, digamos, la vena facial, que una vez pasa el músculo cigomático mayor, pues ya le llamamos vena angular. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos el músculo elevador del labio superior a la nasal, que veis que se extiende mucho más de lo que los libros de anatomía hablan del músculo elevador del labio superior a la nasal, porque realmente aquí para mí es el mismo músculo. Lo que los libros de anatomía llaman elevador del labio superior y los libros de anatomía llaman elevador del labio superior a la nasal es el mismo músculo que nos da cobertura al espacio piriforme y a la región, digamos, más medial de la grasa profunda medial de la mejilla. Bien, aquí os he marcado el músculo cigomático mayor como límite lateral del central midface. Aquí estáis viendo la grasa profunda lateral de la mejilla. Aquí estáis viendo un poquito la grasa profunda medial de la mejilla, en la zona esta donde no llega el músculo elevador del ala nasal labio superior, y no podéis ver el espacio piriforme profundo porque está cubierto por este músculo. A nivel lateral hemos levantado el músculo orbicular, por lo tanto podéis ver el SUF en la región infraorbitaria lateral. Un poco si nos vamos laterales al músculo cigomático mayor, nos meteríamos ya en la región parótido-maseterina con el músculo masetero que lo veis aquí, y por delante tendríamos el espacio bucal. Ya si nos vamos más a la zona perioral, pues el músculo depresor del ángulo de la boca, el músculo orbicular. Bien, el paquete infraorbitario no lo vemos porque está cubierto por el músculo, el SAN. A partir de ahora voy a decir el SAN cuando quiera decir músculo elevador del labio superior a la nasal, para no decir pues que si no se me seca la boca de repetirlo tantas veces. Bien, esto es el ligamento de retención orbicular, el ligamento cigomático cutáneo, como os marco aquí, de color blanco, el trayecto de la vena facial, como al principio bastante enganchado a la vena facial, el de la arteria facial, al principio bastante enganchado a la arteria, a la vena facial, pero posteriormente se separan y se mete en la zona, digamos, del espacio piriforme profundo, por debajo del SAN. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de lo que sería la región parótido-maseterina y de la región bucal. Bien, la región parótido-maseterina es esta que nos quedaría lateral al músculo cigomático mayor y a la vena angular, y por debajo del arco cigomático, también como límite en el arco cigomático el ligamento cigomático cutáneo, y por delante, pues eso de la oreja, pues tenemos esta zona. Por delante de la vena facial y lateral a la zona perioral, a lo que sería el surco naso, labio mandibular o marioneta, tendríamos la región bucal. Bien, para que nos situemos un poquito, bueno, pues en este esquema esto sería la parótida, esto sería el masetero, esto sería el conducto de Stenon y esto sería la grasa de Bichat, que asoma un poco por aquí. Esto sería la vena facial, la arteria facial, y esta zona es el espacio bucal. Bien, pues la región bucal aplicada a este esquema es esta que tenemos aquí, con la arteria facial discurriendo por su interior. La región parótido-maseterina es esta que tenemos aquí, con la glándula parótida, el músculo masetero, esto es la rama ascendente de la mandíbula, el conducto parotidio de Stenon. Esto sería la grasa de Bichat o el buccal fat pad, que realmente no forma parte, como mucha gente dice, del espacio bucal. Lo que pasa que muchas veces se hernia y acaba metiéndose como en el espacio bucal, pero la grasa, el buccal fat pad, pertenece al espacio masticatorio, que es un espacio que va en profundidad del músculo masetero de la mandíbula y llega hasta la región temporal, como veremos más adelante. Aquí veis el músculo buccinador y veis como el conducto de Stenon
se acoda por delante del masetero, 90 grados, para atravesar el buccinador y meterse en la cavidad oral a nivel más o menos del segundo molar, ¿vale? Y entre, digamos, esta región parótido-maseterina y la región bucal, pues tenemos lo que se llama el canal de la vena facial, que es un canal que existe como tal porque tiene una lámina posterior facial y una lámina anterior que vienen de lo que sería la fascia parótido-maseterina, y en este compartimento pues vamos a encontrar la vena facial y también el conducto de Stenon una vez se acoda para atravesar el músculo buccinador. Bien, entonces vamos a repasar un poquito vamos a nombrar el sentido que tiene esta región para nosotros a nivel de tratamientos, a nivel de tratamientos con fillers, con ácido hialurónico. Nosotros lo que vamos a tratar va a ser la grasa superficial intermedia y la grasa superficial lateral, ¿de acuerdo? No vamos a trabajar nunca la grasa de los jowls, ya os he dicho antes que la grasa nasolabial superficial y la grasa de los jowls no debe tratarse porque si las tratamos nos van a empeorar el surco nasogeniano y la línea de marioneta o surco labiomandibular, pero en cambio sí que podemos trabajar la grasa intermedia y la grasa lateral. Aquí os hago un poco un esquema, ¿no? Donde, pues de anterior a posterior tendríamos la región bucal, con la piel, la grasa superficial, que como os he dicho es la grasa superficial bucal o de los jowls. Por debajo de esta grasa tendríamos la fascia superficial, que en la región bucal la fascia superficial sí que existe claramente definida como tal porque es el músculo platisma. Recordad que el músculo platisma no solo está en el cuello, también nos cubre el tercio, una buena parte del tercio inferior de la cara, ¿vale? Por debajo del músculo platisma pues nos encontraríamos el espacio bucal, ¿vale? Que estaría entre el músculo platisma y bueno, la fascia bucofaringea, pero bueno, que es una fascia que recubre el músculo buccinador, pero en la práctica entre el músculo platisma y el músculo buccinador. Y es importante entender que en el espacio bucal pues vamos a encontrar la arteria facial y las ramas bucales y la rama marginal del nervio facial. Por lo tanto, bueno, cuidado con este espacio. Si nos vamos a la región pues más posterior, pues tendremos la región parótido-maseterina con la piel, la grasa superficial. Luego, en la zona, digamos, más posterior, justo por delante de la oreja, tenemos una zona donde todas las fascias están bastante adheridas, que es lo que llamamos la fascia platismo auricular, que sería como un poco el componente del smash preauricular, que hace que la grasa superficial esté bastante adherida a la fascia parótido-maseterina y a la parótida. Por tanto, es una zona que, bueno, cuesta un poco de disecar quirúrgicamente o con la cánula. Por debajo tenemos la parótida, por debajo el músculo masetero y como os he dicho, por debajo del músculo masetero en el espacio masticatorio encontraremos la grasa de Bichat o compartimento graso bucal, por debajo el periósteo y la mandíbula, ¿vale? Si nos vamos en la región parótido-maseterina un poquito más hacia adelante, pues en lugar de la parótida ya no se acaba la parótida y nos vamos a encontrar pues el masetero que nos sirve como de suelo del conducto Stenon, que veis aquí que se acoda, ¿vale? 90 grados para atravesar el músculo buccinador en la zona del canal de la vena facial. Pero también vamos a encontrarnos en esta zona, por encima del masetero, las ramas bucales y marginal de la mandíbula del nervio facial. Bueno, yo creo que ya con todo esto que he dicho nos tendríamos que ir ubicando un poquito. Un momento solo para hablar de que, pensad que el buccal fat pad o la grasa de Bichat mucha gente todavía piensa que es una grasa que está en el espacio bucal, y ya os he dicho que no, que la grasa a veces la encontramos en el espacio bucal porque se hernia con la edad, ¿vale? Pero es una grasa que pertenece al espacio masticatorio, por lo tanto estaría por debajo del músculo masetero y tiene una extensión que llega hasta la región temporal que se llama extensión temporal de la grasa bucal, y es que esta grasita quedaría por encima del músculo temporal, ¿vale? En terminología más moderna es lo que en la región temporal llamamos el compartimento temporal profundo, ¿vale? ¿Veis cómo en realidad la grasa, el buccal fat pad, tiene aquí un tope que es la lámina posterior del canal de la vena facial que
separa el canal de la vena facial y el espacio bucal de lo que sería el espacio masticatorio. Lo que pasa que a veces esto se acaba herniando hacia adelante. Y bueno, esto sería la grasa, el buccal fat pad o la grasa de Bichat, ¿de acuerdo? Y veis que es más complejo de lo que parece. Esto es lo que todos conocen como grasa de Bichat, pero en realidad tiene una extensión pterigoidea que se mete como por detrás de la mandíbula, tiene el cuerpo y que se alarga y nos da una extensión temporal, que es el compartimento temporal profundo en la región temporal. Bien. Vale, vamos a hablar ahora un poquito del tema de la vascularización del tercio medio. Y antes de empezar a hablar de vascularización, quiero que os quedéis con esta imagen. ¿Vale? Cuando alguien, a partir de ahora, alguien os diga que no, yo pincho aquí con aguja tranquilo porque yo me sé la anatomía y como me sé la anatomía, pues yo no tengo que utilizar cánula y yo sé dónde hay vasos y dónde no hay vasos. Cuando alguien diga eso, pues en un curso o en una charla, mi consejo es que os levantáis y os vayáis porque es un ignorante inconsciente, ¿de acuerdo? Bueno, somos ignorantes en casi todo, ¿no? Pero cuando tú eres consciente de tu ignorancia, pues eso te da la oportunidad de seguir aprendiendo y por lo menos, y sobre todo, de ser prudente, ¿de acuerdo? Hay vasos, especialmente arterias, en todas partes. O sea, la anatomía arterial de la cara es totalmente imprevisible. Incluso en un mismo paciente, el lado derecho puede tener unas variaciones anatómicas diferentes al lado izquierdo. Os aconsejo que cojáis vuestro ecógrafo y juguéis con él porque os va a permitir entender mucho mejor la anatomía facial y además a ser mucho más prudentes. Bueno, dicho esto, sí que hay una serie de arterias que son las principales. Una de ellas es la arteria facial, ¿de acuerdo? Que viene del cuello. Una vez pasa el borde mandibular inferior, entra en el espacio bucal, ¿de acuerdo? Nos da la arteria labial inferior, la arteria labial superior y deja de llamarse entonces arteria facial y se llama arteria angular. Bien, como os he dicho, en el espacio bucal va por debajo del esmas o del platisma, principalmente. A nivel, digamos, de lo que sería el surco nasogeniano, pues va sobre el vestíbulo bucal y aquí normalmente lo encontramos en un plano subcutáneo o a veces bajo los músculos elevadores del labio superior, pero mucho cuidado con esta zona, como ahora os enseñaré. Y una vez ya entra, digamos, en lo que sería el central midface, pues a nivel lateral nasal está en el espacio piriforme profundo, donde la vamos a encontrar en la profundidad por debajo del san, y por encima, puede pasar por encima del músculo elevador del ángulo de la boca. El músculo elevador del ángulo de la boca, recordad que nos forma la parte profunda del sándwich que se forma entre el músculo elevador del ángulo de la boca y el músculo elevador del labio superior a la nasal, que entre ellos dos nos hacen un sándwich del paquete infraorbitario. Bueno, si seguimos subiendo, esta arteria angular se acostumbra a ir haciendo más superficial para acabarse haciendo superficial el san, incluso en la región del canto interno puede llegar a ser superficial al músculo orbicular de los ojos. Bien, esta diapo me gusta, ¿vale? Es una ecografía del surco nasogeniano donde tenemos la piel, la grasa superficial, el músculo elevador del labio superior a la nasal y en la grasa superficial tenemos la arteria angular, ¿de acuerdo? Esto es, cada espacio son 2 milímetros, pues más o menos aquí tenemos la arteria angular a 3 milímetros de la superficie de la piel. Aquellos que inyectan el surco nasogeniano con aguja, pues bueno, no sé, ya está. Yo creo que no hace falta que diga nada, ¿no? Pues que lo dejen de hacer. Bien, aquí os pongo, bueno, un artículo, pero es que podría poner 25 artículos del grado de variaciones anatómicas que hay de la arteria facial. Por lo tanto, la arteria facial, por definición, no sabéis dónde está, es imposible saberlo. Dices, bueno, pues yo pongo el ecógrafo. Bueno, sí,
si tienes que mapear la cara de todos los pacientes cuando haces los tratamientos, no acabaríais nunca. Por lo tanto, yo y por eso insisto y os aconsejo que utilicéis siempre cánula para prácticamente todos los tratamientos que realicéis. Yo el único punto de la cara que trato con aguja es el punto del one up, one over, de la región temporal, el clásico punto del doctor Arthur Swift, ¿de acuerdo? Que se dice que es supraperióstico, pero en realidad es un punto intramuscular, inyectas el producto dentro del músculo temporal. Bueno, pues este punto es que no se puede hacer con cánula, bueno, es muy traumático hacerlo con cánula, es mucho más fácil hacerlo con aguja, es el único punto que hago con aguja, y siempre mapeo la zona previamente con ecógrafo. Nunca realizo el tratamiento con la aguja si primero no mapeo la zona con el ecógrafo, porque me podría encontrar de camino al hueso la rama frontal de la arteria temporal superficial o la arteria cigomático-orbitaria, e incluso a nivel del hueso, por mucho que se diga que en esa zona no hay ninguna arteria, hay variaciones de la arteria temporal profunda anterior que son más anteriores de lo normal. Por lo tanto, bueno, insisto, cánula, cánula, cánula. Vale, vamos a hablar un poquito de la arteria infraorbitaria. La arteria infraorbitaria pues, se origina del foramen infraorbitario, y aquí os hago un poco un esquema, que es lo que os venía a decir antes. Esto es el músculo elevador del ángulo de la boca, esto es el paquete infraorbitario, ¿de acuerdo? Pues aquí vamos a encontrar la arteria infraorbitaria, el nervio infraorbitario, que queda a modo de sándwich entre el elevador del ángulo de la boca y el músculo elevador del labio superior a la nasal, ¿de acuerdo? Bueno, en esta zona, quien me diga que se sabe la anatomía y entonces por eso utiliza aguja para pinchar apoyado en el hueso y es seguro, bueno, pues que se calle, ¿vale? Aquí tenemos, esto es la nariz, la apertura piriforme, con un cráneo con dos orificios infraorbitarios en el lado derecho y dos en el lado izquierdo. Aquí tenemos otro paciente en otro artículo con dos orificios, y aquí tenemos un paciente con tres orificios, ¿vale? 1, 2 y 3. Por lo tanto, ni en broma esta zona tratarla con aguja, porque por mucho que digáis, no, el orificio infraorbitario está más o menos en una línea que sigue pues una línea vertical a nivel medio pupilar o a nivel del borde medial del iris. Que no lo sabéis. No, es que yo lo palpo y lo noto. Mentira, eso es mentira, no se puede palpar, ¿vale? Está cubierto por el músculo elevador del ala nasal labio superior y es imposible palparlo. Y dicen, no, si es que cuando apretas duele. A ver, si tú te apretas fuerte sobre el hueso, apretes donde apretes, te va a doler. Por lo tanto, a no ser que hagas una ecografía previa, ni en broma utilices una aguja para esa zona. Y ni utilizando ecografía, porque este orificio, este igual sois capaces de verlo con el ecógrafo, pero este orificio tan chiquitín muchas veces es súper difícil de distinguir. Bien. ¿Qué pasa con la arteria infraorbitaria? La arteria infraorbitaria, pues sí, sale del orificio infraorbitario, como veis aquí, y luego se empieza a ramificar, y todo lo que es la zona, digamos, de la grasa profunda medial y del espacio piriforme es que hay un magma de vasos ahí que no solo es que la arteria facial corra por el espacio piriforme profundo, es que la arteria infraorbitaria se empieza a ramificar, y yo pues al principio el espacio piriforme lo trataba con aguja, en una punción, me apoyaba en hueso, aspiraba, inyectaba lentamente, pero cuando empecé a trabajar con ecografía y ponía el ecógrafo en esta zona, me di cuenta que es prácticamente imposible llegar al hueso sin darle un picotazo o a la arteria facial o alguna ramita de la arteria infraorbitaria. Por ese motivo yo esta zona siempre la trato con cánula. Bien, vamos a decir dos cositas de la arteria facial transversa. La arteria facial transversa se origina en la arteria temporal superficial, en el espesor de la glándula parótida, ¿vale? Aquí, como la veis, y luego, pues eso sigue más o menos a unos 14 milímetros inferior al arco cigomático, junto al conducto parotidio de Stenón y a las ramas del nervio facial. Bueno, no es una arteria que con frecuencia os tengáis que encontrar en los tratamientos de medicina estética, a no ser que utilicéis aguja como locos donde no la tenéis que utilizar. Bien,
La arteria cigomático-facial, aunque no es una arteria muy relevante, se origina en el orificio cigomático-facial, ¿de acuerdo? Es una arteria que en la transición un poco de lo que sería el borde orbitario lateral inferior, es una arteria que es importante porque es una arteria que no viene de la carótida externa, es una arteria que es rama de la carótida interna, ¿vale? La carótida interna nos da la vena oftálmica, ¿de acuerdo? Y la vena oftálmica pues nos da ramas y una de ellas la rama lacrimal que nos va a acabar dando la arteria cigomático-facial. Por tanto, si la embolizamos, el producto va a ir directamente a la arteria oftálmica, y la arteria oftálmica sabemos lo que pasa cuando la bloqueamos, ¿no? Pues el ácido hialurónico va a volver a avanzar de forma anterógrada y puede acabar produciendo una ceguera por bloqueo de la arteria central de la retina o las arterias ciliares. Bien. Y a los amantes de los MD codes y todas estas técnicas, digamos, que permiten que gente que no sabe anatomía ni entiende la anatomía pueda hacer tratamientos, o sea, pues hay técnicas de estas, ¿no? Con muchos seguidores, que tú coges a un mono, lo formas suficientemente y te puede hacer los tratamientos, es verdad, pero que sepáis que pinchad esta zona, la zona malar, con aguja, bueno, pues normalmente no pasa nada, evidentemente, pero esto de que el orificio cigomático facial pues es uno y está donde está, pues bueno, aquí no hay orificio, aquí hay uno donde tendría que estar, aquí hay uno donde tendría que estar y otro donde no tendría que estar, y aquí tenemos 4 orificios, aquí tenemos 3 en hilera. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que no utilicéis aguja, ¿vale? No, es que yo me apoyo en el hueso y entonces aspiro, inyecto lentamente, bueno, haz lo que te dé la gana, ¿vale? No, tienes cánulas que funcionan muy bien, quizá, bueno, pues requiere entender un poco más la anatomía para entender el plano donde estás, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De entender lo que estás haciendo y hacer los tratamientos bien. Y bueno, quiero acabar la parte de arterias, ¿no? Otra vez con esta diapo. Cuando alguien empiece a meter agujas por la cara para inyectar ácido hialurónico, bueno, pues que piense en esta imagen, porque igual se le quitan las ganas. Vale, vamos a decir ahora también algo sobre la vena facial. Este es el esquema clásico de los libros de anatomía, la vena facial junto con la arteria facial en todo su trayecto, además por debajo del orificio infraorbitario. Bueno, pues esto vale, pues no sé, para cuando estás estudiando la carrera y estas cosas, pero es falso, ¿de acuerdo? La arteria, no hay, ni va, y la vena ni va con la arteria, la vena en esta zona va por el canal de la vena facial y la arteria va bastante enganchadita a ella, pero en el espacio bucal, pero una vez ya atraviesa el músculo cigomático mayor es que su trayecto diverge completamente, ¿de acuerdo? La arteria se va mucho más anterior y la vena es mucho más posterior, y además tampoco pasa por debajo del orificio infraorbitario, ¿de acuerdo? O sea, realmente está en un plano. Tenemos que entender la anatomía a nivel tridimensional, no a nivel bidimensional. Ya sé que es más fácil sabérsela a nivel bidimensional que tridimensional, pero para hacer estos tratamientos el conocimiento bidimensional no es suficiente. Y aquí veis el trayecto de la vena facial, cómo nos separa la grasa profunda lateral de la medial, y luego cómo va por debajo del ligamento cigomático cutáneo para acabar siguiendo el trayecto por debajo de la región más medial del ligamento de retención orbitario o tear trough ligament. Bien, esto sería la arteria facial. Y aquí, para que os situéis un poquito a nivel de planos, tenemos, esto ya lo habéis visto antes, el músculo elevador del ángulo de la boca, el paquete infraorbitario, el músculo elevador del ala nasal labio superior, y por encima del músculo elevador del ala nasal labio superior pues va la vena angular, ¿de acuerdo? Y la vena angular a su vez está cubierta
por la porción orbitaria del músculo orbicular, excepto en la región más medial que se mete, como ya os he dicho antes, en el espesor del músculo orbicular, ¿vale? Pero pienso que este esquema ayuda a entender perfectamente los planos de las diferentes estructuras anatómicas que nos encontramos. Aquí en un corte sagital, pues veis un poco lo mismo, el suelo de la órbita, el ojo, el reborde orbitario, ¿de acuerdo? Esto es el músculo, el nervio, el nervio infraorbitario, ¿de acuerdo? Cómo se origina por un orificio que está en el suelo de la órbita, atraviesa el hueso maxilar para aparecer en la mejilla entre el músculo elevador del ala nasal labio superior y el músculo elevador del ángulo de la boca. Y aquí tendríamos pues eso, el músculo orbicular, la vena angular, el elevador del labio superior, ala nasal y el ligamento, el tear trough ligament o la porción más medial del ligamento de retención orbitario. Bien, para acabar un poco esta sección vamos a hacer un repaso de los compartimentos anatómicos que nos encontramos aquí. Empezamos con los profundos, ¿vale? Tendríamos el espacio piriforme profundo, la grasa profunda medial, la grasa profunda lateral y la grasa preperióstica del espacio precigomático. Bien. Luego tendríamos que añadir el músculo elevador del ala nasal labio superior y la fascia precigomática. Y por encima de estas dos estructuras pues vamos a encontrar la grasa profunda nasolabial en el espacio premaxilar y el SUF. Bien. Luego vamos a poner, digamos, otra capa más, que sería la capa de la fascia superficial, ¿de acuerdo? Le vamos a llamar músculo orbicular en la región periocular, en el tercio inferior en el cuello, músculo platisma, y en la región, digamos, de la mejilla intermedia, pues le vamos a llamar esmas. Bien. Por encima de esto, pues vamos a tener la grasa nasolabial superficial, que hemos dicho no debemos tratar, la grasa superficial medial, la grasa intermedia y la grasa superficial lateral. La zona de los jowls, tenemos la grasa del jowl que tampoco deberíamos tratar. Bueno, yo creo que después de repetirlo tanto ya tenemos que empezar a irnos ubicando y entender la anatomía y entender, bueno, pues dónde tenemos que ir atacando. Bien, ahora que ya nos sabemos la anatomía, pues vamos a hablar de cómo abordar estas regiones y compartimentos teniendo en cuenta sus consecuencias estructurales. Vamos a empezar hablando del espacio piriforme profundo, ¿de acuerdo? Aquí normalmente utilizaremos un ácido hialurónico con un alto G' porque es un espacio profundo y queremos dar proyección. Teóricamente se puede utilizar aguja o cánula, ya os he dicho que yo utilizo cánula sí o sí por un tema de seguridad, y te has de asegurar para saber que estás en el plano de notar, ya sea con la aguja o con la cánula, que estás apoyado sobre el hueso, sobre el periósteo. Este espacio nos va a dar volumen y proyección del tercio medio. Además, nos va a dar volumen y proyección del tercio medio de la cara sin prácticamente riesgo de sobrellenado, a diferencia de los compartimentos que veremos más adelante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es uno de mis compartimentos favoritos. Además, nos va a dar soporte al surco nasogeniano, a la nariz y al labio superior. Aquí veis cómo se estaría tratando con aguja, entrando en lo que sería el triángulo apical o istmo nasolabial. Yo es como lo hacía hace unos años, no lo aconsejo, pero bueno, os lo explico para que entendáis. ¿Por qué se entra por aquí, que sería el triángulo apical? Bueno, pues porque teóricamente la arteria facial, bueno, aquí ya se llama arteria angular, normalmente en esta zona concreta queda lateral, y si entras por aquí, teóricamente no te la vas a encontrar. Esto es en teoría, porque ya os he dicho que hay muchas variaciones, pero lo que sí que te vas a encontrar seguro es la maraña esta de ramas de la arteria infraorbitaria. Por lo tanto, bueno, desde mi punto de vista, sin duda alguna, lo más seguro es hacerlo con cánula, entrando en un punto intermedio en la mejilla, más o menos a nivel en una línea horizontal que sigue el borde inferior del ala nasal, y una línea vertical que más o menos va por el borde lateral del iris, ¿de acuerdo? Entonces entro por aquí, me aseguro de estar en plano profundo, tocando hueso, y avanzo hacia medial para llegar al espacio piriforme.
el punto de entrada sería este. ¿Por qué entro por aquí y no entro por aquí más directo? Pues porque el músculo elevador del labio superior a la nasal no llega, aquí ya se ha acabado. Entonces, si yo entro en esta ventana que tengo entre lo que sería el músculo elevador del labio superior a la nasal y el músculo cigomático mayor, pues me es mucho más fácil llegar hasta el hueso sin tener que atravesar el músculo, que a veces con una cánula de 22 G es un poquito traumático. Bien, los otros dos compartimentos que voy a tratar en esta zona son la grasa profunda lateral y medial de la mejilla. Igualmente vamos a utilizar un alto G', siempre cánula, desde luego. Ya os he dicho que en esta zona entrar con una aguja y decir que te sabes dónde está el orificio infraorbitario es de ser un ignorante inconsciente, porque como os he enseñado y pienso que razonado de una forma más que evidente, podemos encontrarnos muchas variaciones de este orificio, podemos encontrar un orificio, dos, tres o cuatro, y esto hace que aquí la aguja es ser un poco suicida, por lo tanto siempre cánula. Esta zona, tratar esto nos va a dar volumen y proyección del tercio medio, como cuando trabajábamos el espacio piriforme, pero aquí un poquito de cuidado porque estaréis dando bastante, aunque realmente los compartimentos profundos de la cara están adheridos al hueso y no son móviles con los movimientos de la mímica, pero no vamos a dejar de dar soporte a los compartimentos superficiales, las grasas superficiales que están por encima de ellos, superficiales a ellos, y que son móviles con los movimientos de la mímica. Por lo tanto, si rellenáis demasiado estos dos compartimentos, el paciente puede quedar natural cuando está serio, pero cuando sonríe a veces, pues lo que podéis producir es un síndrome de sobrellenado dinámico, ¿de acuerdo? Porque al movilizarse el malar fat pad o el compartimento medial superficial de la mejilla, el resultado puede no ser natural. Por lo tanto, siempre que rellenéis estos dos compartimentos, de tanto en tanto pedir al paciente que sonría para ver que queda natural, tanto en reposo como en dinámico. Bien, la técnica, bueno, pues eso, vamos a rellenar estos dos compartimentos, como os he dicho, y la técnica es exactamente la misma que para el espacio piriforme. De hecho, entramos en el mismo orificio, lo único que en lugar de irnos tan a medial, pues trabajamos más lateral la zona esta, como veis que estoy haciendo. Aquí estaría rellenando el compartimento profundo lateral de la mejilla. Siempre movimientos muy delicados en esta zona, porque aunque estéis trabajando con una cánula, pensad que os vais a encontrar las ramas del nervio infraorbitario y si sois bruscos las podéis traumatizar y acabar produciendo una parestesia o una disestesia del labio superior o del ala nasal o incluso del párpado inferior. Bien, ¿qué más? El espacio premaxilar. Aquí vamos a tratar lo que es la grasa profunda nasolabial profunda. Vamos a utilizar un G' medio porque la cobertura no es tan buena. Recordad que a diferencia de los otros espacios ya no vamos a tener el LSAN cubriéndonos, sino que estaremos por encima de él. Siempre con cánula, desde luego. Y aquí lo que vamos a dar es soporte al párpado inferior, pero sobre todo a su región medial, ¿vale? A lo que sería la región del tear trough. Vamos a trabajar, como os he dicho, por encima del músculo el SAN, ¿vale? Y por debajo de la porción orbitaria del músculo orbicular o del SMAS. Bien, aquí vais a ver, utilizo la misma entrada que he utilizado antes para los otros compartimentos y me voy hacia medial en este plano intermedio, ¿vale? Tengo que notar chicha por debajo porque no estoy apoyado en el periósteo, estoy apoyado en el músculo, ¿vale? Pero no tengo que ver que la cánula se me transparente porque la punta de mi cánula tendría que estar debajo del músculo orbicular de los ojos. La siguiente región que podemos tratar es la región malar, donde aquí trataríamos lo que es la grasita preperióstica o la grasa del SUF, dependiendo del plano en el que trabajemos. Yo normalmente siempre utilizo un hialurónico con un alto G', pero bueno, también se podría utilizar un G' medio. Bueno, aquí os he puesto que se puede utilizar cánula o aguja. Desde luego, como he dejado claro antes, yo solo utilizo cánula. Me parece que no es prudente utilizar aguja porque bueno, como ahora os explicaré, bueno, os podéis encontrar el paquete cigomático facial con las consecuencias que eso puede tener. Nos va a servir para dar proyección al pómulo y soporte al párpado inferior y especialmente nos va a dar soporte a la región lateral del párpado inferior, lo que sería la región del surco palpebromalar.
¿vale? Aquí podemos trabajar lo que es el SUF si nos vamos más superficiales o el espacio precigomático con la grasa preperióstica si nos vamos más profundos. Bien. Si utilizáis ya sea cánula o aguja, podéis trabajar en bolus o podéis trabajar en retrotrazado o en abanico, ¿de acuerdo? Pero recordad a los amantes de la aguja que aquí tenéis por aquí normalmente la salida del paquete cigomático facial. Recordad que es una rama de la arteria lacrimal, que es una rama de la arteria oftálmica y podéis dejar ciega a la gente. Bien, trabajéis con aguja o con cánula, podéis aseguraros de estar en el espacio precigomático. Simplemente si trabajáis con aguja pues es más fácil porque os apoyáis, y si trabajáis con cánula entrando desde la mejilla, bueno, pues tenéis que notar un poquito con la punta de la cánula que estáis tocando hueso, ¿vale? ¿Por qué me gusta trabajar más el espacio precigomático que el SUF? Bueno, pues uno, porque estamos trabajando una grasa más profunda, tengo mejor cobertura, además es una grasa que no se mueve con los movimientos de la mímica porque es una grasa adherida al al hueso. En cambio, el... sí, es que me entra la risa por lo del huevo. Eh, adherida al hueso, como os he dicho. Además, es una grasa que no tiene linfáticos. Esto que os he pintado aquí en línea discontinua son los linfáticos profundos de la región malar. Los linfáticos superficiales irían por la grasa superficial, los profundos van por el SUF. En cambio, la grasa precigomática, del espacio precigomático, la grasa preperióstica, no hay linfáticos, por lo tanto no hay riesgo, o el riesgo de producir edema de la zona va a ser mucho menor que si trabajáis el SUF, que podríais acabar traumatizando o bloqueando los linfáticos profundos de la región malar. Bien. Bueno, cuando trabajáis con cánula, podéis, bueno, si tocáis hueso sabréis que estáis trabajando la grasa preperióstica. Si no tocáis hueso, pues no estaréis seguros del todo. Yo pienso que, bueno, como ya os he dicho, es mejor tocar hueso y aseguraros de que estáis en el plano profundo. Sobre todo, y eso sí, si no tocáis hueso y queréis iros un poco más superficiales al SUF, mucho cuidado con no iros por encima del músculo orbicular de los ojos, porque si no estaréis trabajando pues igual con un ácido hialurónico, con un G' más duro, la grasa superficial que tiene solo de cobertura la piel, y hay un mayor riesgo de irregularidades en esta zona y además de edema. Bien. Aquí veis una ecografía con la piel, la grasa subcutánea, el músculo orbicular, el SUF adherido al músculo orbicular. Esto es el hueso de la región malar y esto es el espacio precigomático con la grasa preperióstica. Aquí veis cómo entro con la cánula por el mismo punto que he entrado todas las veces que habéis visto hasta ahora, y simplemente lo que hago es me apunto hacia arriba, atravieso, ahora he atravesado el ligamento cigomático cutáneo, ya estoy en la zona malar, yo noto que toco hueso con la punta de mi cánula y inyecto la zona. Bien, con este mismo gesto, siempre avanzando la cánula un poquito más, podéis llegar a través del túnel temporal al espacio interfacial de la región temporal inferior, que también es bastante importante tratarlo cuando quieres mejorar, digamos, la región infraorbitaria lateral, ¿vale? La transición, digamos, del párpado a la mejilla también mejora mucho si trabajáis en la región temporal inferior, y entrando desde la entrada que os he enseñado, atravesando el ligamento cigomático cutáneo, llegaréis a la región malar, y esta región malar no tiene ningún ligamento que la separe de la región temporal inferior. Si vosotros avanzáis por debajo del músculo orbicular, acabaréis llegando a lo que es el espacio interfacial de la región temporal inferior. Bien. El párpado. El párpado lo podemos tratar también, la región palpebral, sí, la podemos tratar lo que es el espacio preseptal, que estaría entre este espacio virtual que os he explicado antes, entre el septo orbitario y el músculo orbicular de los ojos, ¿vale? Pero mucho cuidado, ¿de acuerdo? Mira, aquí veréis, esto es la piel, esto es el músculo orbicular, esto es el septo orbitario, y veis que el espacio preseptal en realidad no se ve con la ecografía porque es un espacio virtual. Para que os situéis un poco, aquí sería el párpado, esto es el reborde orbitario inferior, por aquí abajo tendríamos la mejilla,
¿vale? Bueno, pues nosotros podemos llegar a este espacio preseptal desde la misma entrada que hemos hecho para tratar toda la mejilla o desde una entrada un poquito más lateral en la zona malar, que entraríamos en lugar de una forma vertical, de una forma más horizontal. Realmente el tratamiento de la región palpebral en sí es una zona, digamos, que se debería reservar a expertos, porque incluso dominando la zona, la posibilidad de generar edema y de tener que hacer pequeños retoques a veces con un poquito de hialuronidasa es mucho más alta que en otras zonas. Eh, Vamos a hacer aquí un poco de repaso anatómico de esta zona para que nos situemos, pero bueno, esto lo que me va a servir también es para haceros entender que cuando nosotros trabajamos este espacio preseptal, no nos vamos a meter directamente por delante del septo orbitario, sino que nos vamos a meter en lo que describe muy bien, se describe muy bien en este artículo del doctor Fakid y el doctor Zarate, como espacio subseptal. El espacio subseptal no sería más que la parte más inferior del espacio preseptal, donde en lugar de tener como plano posterior el septo orbitario, tiene como plano posterior el reborde orbitario. Vamos a repasar un poco estos cortes porque pienso que es interesante, ¿vale? Aquí tenemos un corte, digamos, a nivel del medial de la zona del central midface, otro corte a nivel de la transición entre la zona medial y la zona intermedia, donde está el paquete infraorbitario, otro corte que ya nos cogería un poco la región más medial de la región infraorbitaria lateral, y además también nos coge la región intermedia del central midface. Luego en este otro corte ya nos vamos a la región lateral del central midface y cogemos ya de pleno lo que es la región infraorbitaria lateral. Bien, en este corte más medial, bueno, pues lo que vemos son cortes sagitales, ¿de acuerdo? Esto es el suelo de la órbita, el reborde orbitario y la pared anterior del maxilar. Bueno, pues como ya os he explicado antes, cuando describíamos la anatomía, en el párpado tenemos la piel, tenemos el músculo orbicular, tenemos este espacio que es virtual, aquí os lo pongo como algo ancho para que lo veáis, pero es virtual, esto azul representa como el espacio preseptal y por debajo tenemos o a nivel posterior el septo orbitario, esto es la grasa preaponeurótica, las bolsas grasas de la órbita. Bien, nosotros cuando trabajamos el espacio preseptal, cuando decimos que trabajamos el espacio preseptal, en realidad estamos trabajando la zona que queda entre la inserción del septo orbitario en el reborde orbitario y la inserción del ligamento de retención orbicular en el reborde orbitario. Es una zona, ¿de acuerdo?, que podemos inyectar ácido hialurónico aquí y nos va a dar un soporte importante y nos va a mejorar la transición del párpado a la mejilla. Yo no aconsejo meteros con vuestra cánula por encima del reborde orbitario porque os iréis a la zona del espacio preseptal propiamente dicha, y aunque tengáis el músculo orbicular cubriendo esta zona, el riesgo de irregularidades, edema es mayor. ¿De acuerdo? Os recomiendo a todos que os leáis este artículo porque realmente lo describe muy bien y es fácil entenderlo. Bien, también en esta zona podemos trabajar el compartimento graso superficial medial de la mejilla. Aquí vamos a utilizar ya G' intermedias o bajas, siempre cánula desde luego. Nos va a servir para suavizar el contorno de la mejilla, nos va a mejorar el mid-cheek groove, y aquí súper importante, si ya hemos hablado antes del hacer sonrisa de control mientras realizamos el tratamiento, pues aquí todavía más, ya lo decíamos con los compartimentos medial y lateral profundo de la mejilla, pues aquí al ser superficial y moverse con los movimientos de la mímica todavía más importante. Bien, también podemos trabajar los compartimentos grasos superficiales, intermedios y laterales de la mejilla, estos dos de aquí, que nos van a ayudar a suavizar el contorno de la mejilla, mejorar el mid-cheek groove
y dar, bueno, y rellenar un poco esa presión en la región parotidia por delante de la oreja, que da un aspecto pues envejecido y un poco cadavérico a veces. El mid-cheek groove, no lo confundáis con el surco palpebromalar, que es el surco palpebromalar es este de aquí. El mid-cheek groove es un surco que sigue un poco el trayecto inicial del ligamento cigomático cutáneo, ¿de acuerdo? Bueno, el abordaje que podéis hacer para trabajar estos compartimentos, pues bueno, puede ser el mismo que hemos utilizado para trabajar toda la mejilla, pero podéis entrar también desde detrás y arriba, desde el arco cigomático a nivel anterior a la raíz del hélix, o podéis entrar incluso desde el ángulo de la mandíbula, lo que os sea más cómodo, siempre con cánula, desde luego. Bueno, luego tendríamos el compartimento graso nasolabial superficial y el compartimento graso de los jowls, que estos, como ya os he dicho, no se deben tratar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque si los tratáis, son unos compartimentos que son limítrofes, digamos, o sea, estos compartimentos están formados por tejido conectivo, por el sistema conectivo superficial, pero tipo 1 de la mejilla, ¿vale? A diferencia del tipo 2, que es el que forma la región perioral, que es mucho más denso y fibroso, ¿de acuerdo? Entonces, si vosotros los rellenáis, lo que vais a generar es como un efecto, digamos, de todavía marcar más lo que es el surco labiomandibular o el surco nasolabial. Por lo tanto, estos dos compartimentos no es aconsejable tratarlos. Estaríais trabajando la zona esta. Esto sería, en este caso, el surco, la marioneta o surco labiomandibular, pero esta imagen de plastificación la veríais exactamente igual en la región del surco nasolabial. ¿De acuerdo? Esto mismo también se ve en la transición del mentón a la región submental. Cambia radicalmente el tipo de tejido conectivo superficial que tenemos. Vale, ahora vamos a hablar un poco también de compartimentos, pero de consecuencias funcionales. Para hablar de esto, primero voy a hablar de dos conceptos. Uno es la línea de ligamentos, que entiendo que ya todos vosotros la conoceréis. Es esta línea que nos une lo que sería la adhesión temporal ligamentosa, el engrosamiento lateral orbitario, también nos cruza el ligamento cigomático cutáneo y acaba en el supuesto ligamento mandibular. Digo supuesto porque, bueno, hay algún artículo de Mendelssohn y Minelli que hablan de que en realidad no existe como tal este ligamento, pero bueno, ahora no nos vamos a meter en esto y vamos a decir que sí existe. Bueno, pues esta línea de ligamentos nos divide la cara en una zona lateral a la línea y una zona medial a la línea. Anatómicamente, la zona lateral a la línea vamos a tener una anatomía que se llama en capas de cebolla, o sea, todas las láminas anatómicas están una encima de otra sin cruzarse entre sí. En cambio, a nivel medial a la línea de ligamentos, vamos a tener una estructura anatómica en tejado de tejas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque aquí vamos a tener los músculos de la mímica y aquí no. Los músculos de la mímica se originan en el hueso, atraviesan todas las capas hasta llegar a la piel, por eso lo de tejado de tejas. Y bueno, pues esto tiene ciertas implicaciones funcionales, sí, porque parece ser que los tratamientos laterales a la línea de ligamentos, pues aparte del efecto volumétrico local, van a tener un cierto efecto, ¿vale?, de reposicionamiento de aquellos tejidos que quedan por debajo y por delante. Por lo tanto, siempre, bueno, pues si tenemos que hacer un tratamiento en el que vamos a trabajar lateral a la línea y medial a la línea, yo siempre aconsejaría empezar tratando las regiones laterales a la línea de ligamentos y luego la región medial, porque es posible que necesitéis menos volumen para tratar la región medial y además medialmente, cuando tratamos la región medial, el riesgo de síndrome de sobrellenado, como veremos ahora con el concepto de septo facial transverso, será mucho, mucho mayor. ¿De acuerdo? Bueno, y cuando trabajamos la zona medial a la línea de ligamentos, pues el efecto que obtendremos va a ser un efecto puramente voluminizador local, pero sin un efecto, digamos, de reposicionamiento o lifting de los tejidos inferomediales. No me gusta hablar demasiado de lifting porque realmente, claro, o sea, hay estudios, ¿no?, de Cotofana y
de diversos autores que hablan, ¿no?, de que si rellenas esta zona, pues va a haber una elevación, un lifting de los tejidos anteriores e inferiores. Pero cuando haces un análisis vectorial o analizas los papers, te das cuenta que esa elevación es de 1 milímetro. Entonces, bueno, yo a eso no le llamaría lifting, pero sí de un cierto reposicionamiento y una cierta tensión y firmeza en los tejidos. Bien. El septo facial transverso. ¿Qué es esto del septo facial transverso? Pues no es más que un septo que une el músculo cigomático mayor, ¿vale?, al hueso. Y lo que hace es que cuando nosotros estamos sin sonreír, pues el septo no está tenso, y cuando nosotros sonreímos, los tejidos mediales y superiores al septo se van hacia medial, como veis aquí, y hacia superior. Por lo tanto, es súper importante siempre que trabajéis estas regiones adyacentes al músculo cigomático mayor que las trabajéis con prudencia, porque podéis obtener un muy buen resultado en reposo, pero cuando el paciente sonríe, pues puede aparecer un síndrome sobrellenado que en reposo no lo estaríais viendo. Además, eso es sobre todo importante cuando estéis trabajando los compartimentos superficiales. Esto sería la grasa superficial medial de la mejilla, y estos serían los compartimentos profundos, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando sonreís, los compartimentos profundos, las grasas profundas adheridas al hueso, como veis, no se mueven, ¿de acuerdo? En cambio, la grasa superficial sí. Pero antes os he dicho que cuando estáis trabajando la grasa profunda medial y lateral de la mejilla, aunque es grasa profunda y no se va a mover al gesticular, nos está dando soporte a la grasa superficial. Por lo tanto, incluso aunque estemos trabajando en los compartimentos profundos, siempre que estemos mediales al septo facial transverso, bueno, pues un tratamiento conservador, porque si no podemos acabar produciendo de una forma indirecta un efecto de sobrellenado también. Bien, dicho esto, me gustaría hablar de una clasificación que yo, esto sí que es una cosa más mía, que me ayuda a entender un poco cómo funciona a nivel funcional los compartimentos grasos, ¿no?, o anatómicos, y yo clasifico los compartimentos en superficiales mediales a la línea de ligamentos, superficiales laterales a la línea de ligamentos y compartimentos profundos. Los superficiales mediales a la línea de ligamentos son móviles con la mímica, por lo tanto mayor riesgo de síndrome de sobrellenado, tienen una cobertura, pues bueno, mala o por lo menos menor, ¿no?, porque son superficiales. Cuando estamos hablando de la grasa superficial medial o el malar fat pad, que sería esta de aquí, bueno, pues tratar con moderación, como os he dicho. Y los otros dos superficiales mediales a la línea de ligamento sería la grasa nasolabial superficial y los jowls, que como hemos dicho no debemos tratar. Bien, luego tendríamos los compartimentos superficiales laterales a la línea de ligamentos, que están nada o mínimamente influenciados por la mímica. Bueno, no tienen una buena cobertura, por lo tanto, tratar con productos con un G' no muy alto, ¿de acuerdo? Y toleran mucho mejor los volúmenes, porque aquí al no haber movilidad no va a haber un riesgo de síndrome sobrellenado funcional, y como os he dicho antes, especialmente el compartimento superficial lateral de la mejilla es muy importante para, sobre todo, estas mujeres que tienen la región preauricular en la zona parotidia muy atrófica y deprimida. Bien. Luego tenemos los compartimentos profundos, que son inmóviles, sería el piriforme, la grasa profunda medial lateral y el espacio precigomático con la grasa preperióstica, y tienen además una buena cobertura porque son profundos. Bien, y un poco aquí no he dicho nada nuevo, que no esté ya más que dicho 1000 veces, pero lo que sí que es un poquito nuevo es el concepto este de compartimentos intermedios, ¿de acuerdo? Aquí estaría hablando del espacio premaxilar con la grasa nasolabial profunda y del SUF, ¿vale? Porque son compartimentos que comparten rasgos tanto de los superficiales mediales a la línea de ligamento como de los profundos. ¿Por qué? Porque son móviles con la mímica y tienen una mejor cobertura que los compartimentos puramente superficiales. Bien, aquí vamos a ver cómo en una ecografía
dinámica. Primero estamos en la zona malar, en la zona infraorbitaria lateral, con las 7 capas, la piel, la grasa superficial, el músculo orbicular, el SUF, la cápsula precigomática y el espacio precigomático, con la grasa preperióstica por debajo del periósteo. Aquí veis la piel, la grasa subcutánea, el músculo orbicular, el SUF debajo y el espacio precigomático. Esto es el hueso, el hueso estaría aquí. Y vais a ver qué pasa cuando nosotros movemos, cuando hacemos gestos mímicos. Bueno, pues el músculo orbicular, ¿de acuerdo? Se mueve arrastrando el SUF, pero en cambio la grasa preperióstica que está adherida al hueso se queda detrás porque no se mueve. Y por eso, bueno, pues aquí estamos viendo claramente, esto es la grasa superficial, que es móvil con los movimientos de la mímica y mala cobertura, ¿de acuerdo? Esto sería el SUF, compartimento intermedio, que sería móvil también con los movimientos de la mímica, pero con una mejor cobertura. Y la grasa preperióstica sería inmóvil y profunda, con muy buena cobertura. Por lo tanto, el SUF o el espacio premaxilar comparten características, digamos, comunes, tanto con los superficiales como los profundos. Por eso les llamo intermedios. Bien, no querría pasar por la región del tercio medio sin hablar de lo que es la unión párpado-mejilla, que casi es una de las principales causas por la que nuestros pacientes nos piden que tratemos el tercio medio. ¿Vale? La unión párpado-mejilla, pues eso, es la transición del párpado a la región malar o a la región del central midface, ¿vale? Y bueno, pues es una unión que en gente joven pues es totalmente armónica y tú no ves dónde acaba el párpado y empieza la mejilla o viceversa, pero a medida que nos vamos haciendo mayores, pues sí, esta unión se hace más marcada, se nos define claramente el tear trough y sobre todo a nivel lateral lo que es el surco pálpebro-malar. Bien, cuando yo trato la región o la unión, lo que llamo unión párpado-mejilla, pues bueno, voy a tener que pensar en la región palpebral, en la región infraorbitaria lateral y medial y también en lo que sería el central midface y un poquito en la región temporal. Son las zonas en las que yo pienso cuando voy a trabajar esta zona. También una cosa que es fundamental es analizar si el paciente tiene un vector negativo o no. Un vector positivo sería que la proyección, digamos, de la mejilla y la región malar está alineada con la córnea o por delante de la córnea, ¿de acuerdo? Y un vector negativo es cuando tenemos poca proyección de tercio medio y la córnea queda por delante, digamos, de lo que sería la región malar o la región del central midface, ¿de acuerdo? Estos pacientes con un vector negativo, pues se ve muy favorecido el envejecimiento de la unión palpebromalar, marcándose más el tear trough, el surco palpebromalar, incluso puede aparecer exposición escleral más pronto y las bolsas se les empiezan a manifestar mucho antes que en otros pacientes, ¿vale? Es como si estos pacientes, pues bueno, aquí tienen un balcón con barandilla y estos pacientes el balcón no tiene barandilla, que sales al balcón y no te das cuenta y ya te has ido hacia adelante, ¿eh? Por eso son pacientes que tienen mucha más tendencia y las bolsas grasas del párpado inferior se les manifiestan a una edad más temprana que a otros pacientes. Bueno, cuando yo pienso en trabajar la unión párpado-mejilla, siempre pensaré en el tear trough y el surco pálpebro-malar, y bueno, pues voy a pensar en compartimentos, ¿no? Siempre pensaré si es necesario rellenar el espacio piriforme profundo, la grasa profunda medial y lateral y el espacio precigomático. También pensaré si es necesario dar soporte a la región temporal inferior, como os he explicado antes. Podéis trabajar la región temporal inferior desde la entrada que hemos utilizado para trabajar todo el tercio medio, a través del túnel temporal. Cuando después de trabajar la zona malar, pues deslizas tu cánula hacia la región temporal y estarás ubicado en el espacio interfacial inferior. Bien. Súper importante, una vez ya hemos trabajado los compartimentos profundos si hacía falta, pues uno de los compartimentos más importantes para trabajar la unión párpado-mejilla es el espacio premaxilar con su grasa nasolabial profunda.
Y en casos, digamos, bueno, más cuando ya seáis más expertos y esto, pues podéis plantearos trabajar el espacio preseptal, que en realidad sería, como os he explicado antes, el espacio subseptal, justo por encima del ligamento de retención orbicular, cuando todavía la pared posterior es el reborde orbitario. ¿Vale? Y en pacientes con mucha falta de volumen, pues también podríais trabajar lo que es la grasa superficial medial de la mejilla o el mal fat pad, ¿de acuerdo? Que, bueno, yo no acostumbro a trabajarlo demasiado, pero es una grasa que se puede trabajar perfectamente y no pasa nada, evidentemente siempre con cánula. Bueno, entonces yo lo primero que me planteo cuando me llega un paciente a la consulta con este problema es, digo, ¿tiene un vector negativo? ¿Falta soporte en el tercio medio? Sí. Bueno, pues entonces lo que haré es, le voy a trabajar el espacio precigomático, la grasa preperióstica del espacio precigomático, le voy a trabajar el espacio piriforme profundo, quizás son los dos espacios que puedo trabajar con mayor libertad sin generarme resultados artificiales, y si es necesario pues también voy a trabajar lo que es la grasa profunda medial y la grasa profunda lateral de la mejilla. Estas, como están más en contacto con el músculo cigomático mayor, más cuidadito con el tema del síndrome de sobrellenado. Bien, una vez ya hemos corregido ese vector negativo, pues entonces vamos a trabajar la transición del párpado a la mejilla. Aquí lo que hago normalmente es, bueno, realmente aquí os lo he puesto, lo de el SUF, pero si tú trabajas bien el espacio precigomático, realmente no vas a necesitar trabajar el SUF, porque el soporte este ya lo estarás dando. Lo que vas a trabajar el espacio precigomático, pues no en su parte más inferior, sino justo por debajo, digamos, del ligamento de retención orbicular. Bien, aquí lo más importante, el espacio que más trabajo para trabajar esta transición es el espacio premaxilar, ¿de acuerdo? Como os he dicho antes, es este espacio que tiene por encima el músculo orbicular de los ojos, en su parte más craneal, y en la región más caudal, el esmas, ¿de acuerdo? Y por debajo tendría el músculo elevador del labio superior a la nasal, ¿de acuerdo? En la región más medial, este compartimento pues estaría por encima del espacio piriforme, y en la región más lateral, pues este compartimento estaría parcialmente por encima de la grasa profunda medial de la mejilla. Bien, también es importante trabajar si trabajamos la unión pálpebro-malar y vemos que falta volumen en la región temporal inferior, pues este compartimento interfacial inferior. Bien, lo que es el compartimento, digamos, preseptal o llamémosle subseptal, esto, a ver, de entrada, a los que estéis empezando con este tipo de tratamientos, pues no os lo aconsejaría porque requiere práctica, es fácil equivocarte de plano y acabar inyectando por encima del músculo orbicular, generando irregularidades, o incluso te podrías acabar metiendo atravesar el septo orbitario con la cánula y meterte en la grasa preaponeurótica, que si no digo que no haya alguna indicación, pero si el paciente ya tiene unas bolsas incipientes se las vas a empeorar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mucho cuidado a la hora de trabajar la zona del párpado. Bueno, aquí veis un caso donde realmente hemos mejorado lo que es tanto la zona del tear trough y la zona del surco pálpebro-malar. Esto sigue claramente lo que es el trayecto del ligamento de retención orbitario, orbicular. En su región medial le llamamos tear trough ligament, y en la región lateral pues ligamento de retención orbicular, y se corresponde con el tear trough y con el surco pálpebro-malar. Veis que tras el tratamiento la transición del párpado a la mejilla se ha suavizado mucho y la sensación de longitud o de altura del párpado inferior se ha reducido. ¿Vale? Esto es debido a que hemos dado un soporte muy importante al tercio medio. Como veréis ahora en esta otra imagen, ¿vale? Hemos pasado de tener un vector negativo, ¿vale? A un vector positivo. Aquí trabajar la grasa preperióstica de la región precigomática y el espacio piriforme profundo ha sido fundamental, además de, evidentemente, el espacio premaxilar. Bien.
Aquí vemos otro caso, también veis cómo hemos reducido la longitud vertical del párpado inferior, cómo hemos corregido ese vector negativo. Y es interesante ver el análisis volumétrico, porque veis que en esta zona le faltaba quizá un poquito más de volumen que en la otra. Esto se traduce en un poco más de volumen, pero bueno, hemos trabajado realmente toda la zona, esta zona. Aquí hemos trabajado el espacio piriforme, aquí hemos trabajado la grasa preperióstica, los compartimentos profundos mediales y laterales de la mejilla, y toda esta zona que hemos trabajado mucho más y se ve más roja porque hay un cambio de volumen más importante respecto al anterior, es el espacio premaxilar. Y aquí veis cómo hay realmente un cambio, y aquí no hay trampas ni maquillajes ni nada. Esto es una máquina que le pones la foto del antes, la foto del después y te hace un análisis volumétrico. Lo mismo con el análisis vectorial. Como en el lado derecho tuvimos que poner un poquito más de volumen que en el izquierdo, pues los vectores de tracción hacia arriba pues son más marcados en el lado derecho que en el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Y esto tampoco no tiene trampa ni cartón, o sea, lo que dice la máquina es lo que hay, no la puedes manipular. Bien, bueno, ya para acabar, como conclusiones, lo que me gustaría decir es, bueno, es algo obvio realmente, ¿no? Pero es que sin anatomía todo lo demás son pamplinas, ¿de acuerdo? O sea, el que se ponga a pinchar la cara sin saber lo que hay debajo de la piel, pues bueno, no lo sé, es que desde luego es un inconsciente, tiene una falta de respeto por sus pacientes que me parece que es realmente vergonzosa y denunciable. O sea, sin anatomía a nadie se le debería ocurrir estar metiendo una cánula o menos una aguja por esta zona, ¿de acuerdo? Tenéis que entender que la anatomía, además, nos gustaría que fuera bidimensional y fácil, ¿no? Como en los libros de anatomía clásicos, como en el Sobota y estas cosas, pero la anatomía es tridimensional y heterogénea, ¿vale? Y claro, al ser tridimensional, pues esto implica que aparecen muchas más variables y es más compleja. Y el hecho de que sea heterogénea quiere decir que dependiendo el nivel, la lámina anatómica que estés trabajando, pues va a tener unas consecuencias diferentes a si estás en un plano o en el otro, ¿de acuerdo? Pero es que además es dinámica y funcional. O sea, lo que tú hagas en un compartimento anatómico pues va a tener consecuencias en otros compartimentos que no estés tratando. Por ejemplo, mira, esto lo podéis ver con el análisis vectorial, ¿de acuerdo? Esta chica, aquí yo no hice ningún tipo de tratamiento en la región lateral de la mejilla, y fijaros cómo trabajando la región malar, trabajando la región malar, pues hay unos vectores de desplazamiento sobre zonas que no hemos tratado, ¿vale? Entonces, bueno, pues la anatomía es fundamental, la tenemos que entender en un plano tridimensional, tenemos que entender que es heterogénea, tenemos que entender que es funcional y dinámica, y bueno, esto supongo que pensaréis que soy un pesado, ¿no? Pero cánula, cánula, cánula. Eh, por lo que os he dicho, ¿no? Porque la anatomía arterial no os la podéis saber porque cada paciente la tendrá diferente y además hay vasos en todas partes, y la cánula os ofrece un nivel de seguridad que es imposible que os ofrezca la aguja. Cuando estoy hablando de cánula, me refiero, yo siempre trabajo prácticamente con una cánula de 22 Gs y 70 milímetros. Es una cánula que me permite, pues bueno, con una sola entrada llegar a muchos sitios. No os digo que no podáis trabajar con otras cánulas, pero bueno, como mucho os diría que tendríais que trabajar con cánula de 25 Gs, nunca con cánulas más finas. Una cánula de 27 Gs es una cánula que al final a la práctica es prácticamente como si fuera una aguja. Os da una falsa sensación de seguridad por el hecho de utilizar una cánula, pero podéis acabar penetrando en una arteria y inyectando el material dentro y produciendo una embolización, ¿vale? Recordad que las cánulas, una cánula de 22 es una cánula con un calibre mayor que una cánula de 25 y una de 25 mayor que la de 27, o sea, un poco al revés, que algunos se estará liando y dice, bueno, pero a ver, la de 27 no es más grande que la de 22, no, la de 22 es más grande, y si utilizaras una de 18 todavía es más grande. Las cánulas de 18 yo las utilizo para introducir hilos tensores, pero para tratamientos con ácido hialurónico pienso que con una cánula de 22 es más que suficiente. Y bueno,
Espero que le hayáis sacado alguna utilidad al tostón que os he dado. Pienso que es un tostón muy importante e imprescindible para poder realizar estos tratamientos de una forma honesta con nuestros pacientes.